Bueno, mi nombre es Adriana Fernández Pérez, vengo de Montevideo, Uruguay, y llevo adelante, en este momento como presidenta, la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago. Esta asociación fue fundada el 19 de octubre del 2020 y en el año de la pandemia, por cierto. Y bueno, nuestro objetivo fundamental es el de difundir el Camino de Santiago entre la gente que reside en Uruguay. Y no solamente el camino, sino también todos los valores que implica la peregrinación. Para lograr eso, tenemos varias líneas de acción. La primera de ellas es, bueno, a través de conferencias. Hemos hecho conferencias sobre distintos aspectos del camino, desde la seguridad en el camino con Jesús Castañedo, que es el representante del Ministerio del Interior de España ante la Embajada de Uruguay. Lo hemos hecho también con peregrinos. Acabamos de hacer una entrevista con Carlos Krul y Susana Camarota, que hicieron 1000 kilómetros por la Vía de la Plata. Y bueno, y luego con otros como Guillermo Ribeiro, con Juan Alberto Pintos, que también promociona la Vía de la Plata en Canadá, es decir, y por ese lado a nivel de conferencias. Luego realizamos la misa los días 25 de julio en honor al apóstol, que la lleva adelante el padre Daniel Martínez, que es un sacerdote que fue peregrino en el año 1992. La realizamos en la parroquia San Pedro. ¿Por qué? Porque en Uruguay no tenemos parroquias con advocación a Santiago. Si bien la Catedral Metropolitana es de San Felipe y Santiago, es Santiago el Menor y no Santiago el Mayor. Pero allí en la parroquia San Pedro, en el barrio del Buceo, tenemos una imagen de Santiago peregrino que fue llevado por familias emigrantes del barrio en la década del 50 y funcionó una cofradía hasta el año 1976. Luego, lamentablemente, por falta de gente que la siguiera, la cofradía dejó de existir, pero hoy en día existe un proyecto para volver a reflotarla. Esa cofradía llevaba adelante, entre otras cosas, esas celebraciones de la fiesta del apóstol con muchísima propaganda a nivel de radio, que era el medio que se usaba en esa época, por la gran cantidad de migrantes que había en Montevideo. Y digamos que la forma más interesante que hemos encontrado para difundir el camino es la creación de rutas propias. Caminos que no van a ser nunca caminos de Santiago, porque nosotros sabemos y entendemos que los caminos de Santiago son los caminos tradicionales, los históricos, los que tienen todo ese bagaje de historia, de peregrinación, los que venimos a hacer en los países de Europa, pero sí caminos a Santiago. La experiencia de peregrinación se puede vivir en el lugar donde uno esté, no importa si eso es en América, en Asia, en Oceanía. Nosotros estamos impedidos físicamente de tener una conexión con los caminos, pero no estamos impedidos espiritualmente y en un sentido amplio de participar de la experiencia de peregrinar. Entonces nosotros hemos creado dos rutas básicamente, que son los 25 kilómetros por Montevideo, una ruta que atraviesa toda la ciudad de Montevideo, que pasa por la mayoría de los puntos, une 35 puntos que vinculan a Montevideo y a Uruguay con Galicia. Esa ruta pasa por 5 lugares religiosos, 3 cruceros, un molino de agua, o sea, instituciones gallegas y aquellos lugares emblemáticos de la ciudad de Montevideo por los cuales si tú no pasaste, nunca estuviste, que sí pueden allí tener una conexión mayor con el turismo, como puede ser el Estadio Centenario o como puede ser el Monumento a la Carreta o la calle 18 de Julio, que la atraviesa en su totalidad, o el casco histórico de la propia ciudad. Además de esa, tenemos otra que se llama 15 kilómetros por Colonia del Sacramento. La de Colonia es también una ruta con un gran valor histórico. De hecho, Colonia del Sacramento, al igual que el Camino de Santiago, han sido designados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y Colonia fue fundada por los portugueses, colonizada por los españoles, y su barrio histórico está lleno de construcciones de la época colonial. E incluso la ruta pasa por el Real de San Carlos, que fue una plaza de toros construida con tal finalidad y que, como en Uruguay fuimos de alguna manera avanzados en lo que son los temas de protección a los animales, la
plaza nunca se llegó a usar porque se prohibieron las corridas de toros, pero allí quedó y hoy en día ha sido reconstruida como un sitio de cultura y de conservación del patrimonio. Y hablando de patrimonio, nosotros tenemos una implicación bastante interesante en lo que son las entidades oficiales del gobierno uruguayo. La Comisión de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, todos los años organiza el fin de semana del patrimonio, donde hay una multiplicidad de ofertas para conseguir que la gente visite, desde embajadas hasta sitios históricos y tal. Nosotros por segundo año consecutivo logramos que de entre las miles de propuestas que le llegan a la Comisión de Patrimonio, la realización de parte de la ruta de los 25 kilómetros, el hacer una misa y el hacer una charla sobre lo que fue la cofradía, la figura del apóstol y tal, sean consideradas actividades dignas de ser parte de esa celebración del patrimonio, que es una celebración abierta a todo el que quiera participar, con lo cual logramos una difusión de lo que es el camino, el fenómeno jacobeo y tal, de puertas abiertas. Lo mismo sucede a nivel del Ministerio de Turismo de Uruguay, que también nos ha dado declaraciones de interés para la presentación de las rutas y de las propias intendencias de Montevideo y de Colonia. Y hay un detalle también no menor. Hemos logrado lo que se llamaría una cooperación público-privada, que es bastante interesante. La ruta resulta que en Montevideo tenemos dos mojones del Camino de Santiago. Uno que está ubicado en la Plaza Galicia, que fue donado por la Junta de Galicia sobre la Rambla montevideana. Pero había otro anterior que está en la empresa Cuxa, que es la empresa de transporte colectivo de pasajeros más grande de Latinoamérica. Esa empresa fue fundada por un emigrante gallego de nombre José Añón de Laracha. Cuando hubo un momento que era tan grande y tan importante la empresa, que todos los gallegos que emigraban a Uruguay decían que emigraban a Cuxa, porque en realidad emigraban a trabajar a la empresa. Esa empresa cuenta hoy con más de 4.000 empleados, la mayoría descendientes de aquellos gallegos. ¿Qué nos ofreció Cuxa? Y hacer una caminata, en realidad surgió una idea de hacer una caminata entre el mojón que tienen ubicado dentro de su propia empresa, en la planta José Añón, hasta el mojón de Plaza Galicia. Y su presidente, Juan Salgado, nos preguntó qué era lo que nosotros queríamos. Y nosotros le dijimos que lo que queríamos era señalizar los 25 kilómetros de Montevideo. O sea que los 25 kilómetros de Montevideo tienen su camino original y su camino alternativo que desvía desde la parroquia San Pedro para unir esos dos mojones. Y así es que al día de hoy, el 19 de mayo de este año, la señalización de los 25 kilómetros fue inaugurada por la empresa. La empresa se encargó de buscar los permisos ante la Intendencia, de hacer las señales que son muy parecidas a las que encontramos en la ciudad de La Coruña acá, o sea, señales propias de un ambiente de ciudad, porque esta ruta transita por un ambiente de ciudad. Pero la ruta de los 25 kilómetros de Montevideo está señalizada, es decir, que cualquier peregrino que vaya y quiera hacer esa etapa puede hacerla. Y ahora buscamos de alguna manera que la catedral nos reconozca esos 25 kilómetros como una primera etapa del camino inglés que la gente pueda hacer en Montevideo y que luego pueda seguir. ¿Por qué es importante estas experiencias de peregrinación en el lugar de origen? Porque son una forma de vivir la experiencia que es muy democrática. A ver, para nosotros, peregrinos de América, venir a hacer un camino aquí es algo difícil en muchos casos, porque es realmente muy costoso. Es costoso en dinero y costoso en tiempo. No podemos llegar con un vuelo low cost, no podemos llegar con un tren. Debemos disponer al menos de 1.300 a 1.500 o a más dólares solamente para pagar el pasaje y luego la estadía y luego lo demás. Entonces, quien viene a hacer el camino desde Uruguay, al igual que quien viene a hacerlo desde Argentina, desde Brasil, realmente es una persona que está muy convencida de lo que quiere venir a hacer, porque le implica un sacrificio y porque son solo 2 días implica el viaje, más todo lo demás. Entonces, creo que
es algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros jamás queremos ni está en nuestra intención sustituir los caminos de Santiago. Lo que queremos es hacerlo democrático y hacer que la experiencia de la peregrinación pueda ser para todos. Que cada uno de los que se acerca a hacer el camino, estas rutas, puede experimentarlo y después cuando llegue va a querer hacer el camino. Venir a hacer el camino es la intención de todos. Algunos lo podrán hacer, otros no lo podrán hacer, pero de esa forma no le negamos a nadie el vivir algo similar. Y la última forma que hemos puesto en práctica, que es muy nuevita, es la creación de un punto peregrino. Nosotros tenemos buena vinculación con las instituciones del tejido asociativo gallego en Uruguay. Entonces hemos hecho conferencias tanto en el Centro Gallego de Montevideo, que es el centro gallego más antiguo del mundo, como en Hijos de Galicia. Y el Centro Alma Gallega, que fue quien nos cobijó cuando fuimos a crear la institución, a hacer los estatutos y la asamblea fundacional, los terceros martes de cada mes nos recibe para reunirnos en lo que es el punto peregrino. ¿Qué es el punto peregrino? Es un espacio donde nosotros montamos material que tiene que ver con los caminos de Santiago, todo desde recomendaciones hasta los distintos caminos, fotos, es decir, todo el material que podamos tener. Y viene la gente que ha hecho el camino y viene la gente que tiene la intención de hacer el camino. Nos reunimos y conversamos sobre el camino. Entonces, ese espacio se vuelve un espacio donde todos pueden preguntar, comentar, compartir y se vuelve una experiencia muy humana, porque finalmente el camino es eso. Para mí, ya para ir terminando, el camino es el mejor ejemplo de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en las rutas jacobeas, no importa ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni el nivel educativo, ni el nivel económico, ni el nivel de nada. Todos somos humanos, profundamente humanos. Y cuando terminamos de hacer el camino, como me gusta decir a mí, a todos nos duelen las piernas. Y eso hace que la experiencia sea igualitaria. Entonces el camino también es el mejor ejemplo de igualdad que podemos tener y que podemos dar.